El 30 de septiembre publicamos, como hacemos siempre cuando cerramos un trimestre natural, publicamos nuestra estrategia de inversión para el cuarto trimestre del año, que es el último y que va a ser el más emocionante, el más interesante. Hay tres ideas básicas, en mi opinión, y en los próximos minutos voy a desarrollarlas y a resumirlas para hacerlo muy fácil. En primer lugar, creemos que es un trimestre de riesgos al alza y de más volatilidad. Esta sería la primera idea. Segunda idea, los factores directores del mercado no van a ser económicos, no van a ser los convencionales, van a ser factores no económicos, básicamente control del virus, aparición o no, disponibilidad o no de una vacuna, aunque sea imperfecta, y desenlace electoral americano con todo lo que ello conlleva, los tiempos, si se extiende, si no se extiende, etcétera, política americana, desenlace electoral americano, ¿no? Y tercer punto, en el que yo resumiría la estrategia, es, como consecuencia de esto, aconsejamos reducir un poco exposición, no de manera estratégica, pero sí de manera táctica. Creemos que el tercer trimestre va a tener 2/3 partes probablemente delicadas, como digo, con más volatilidad y riesgos al alza. Hemos tenido un rally muy bueno de bolsa, sobre todo en el lado americano. La anterior estrategia de inversión y la anterior, pero sobre todo la última, ha seguido enfocada, o la hemos continuado enfocando de manera rotunda sobre Estados Unidos y tecnología, no solamente tecnología, también compañías de lujo de manera selectiva, también utilities, también renovables, también consumo duradero y no duradero, gestión de infraestructuras, pero nada más. De manera que hemos sido muy selectivos, enfocados hacia Estados Unidos y apoyados en tecnología, y ha salido muy bien. El rally de mercado además ha estado ahí, en esos sectores, fundamentalmente en tecnología. De manera que debería el mercado descansar, tener algo más de miedo, y hasta que no haya desenlaces, pues no vamos a ver las cosas claras, y esto podría no suceder hasta finales de noviembre. De manera que, bueno, con esas tres ideas en mente, yo la conclusión que sacaría es: no tenemos que tener especial miedo a que haya un vuelco a peor en la situación, pero sí es verdad que a lo largo del último trimestre tiene que producirse una serie de desenlaces que no son económicos y que deberían ser más bien constructivos para que podamos volver a tener una estrategia de inversión pues básicamente agresiva o bastante agresiva como la que teníamos, ¿no? De los tres factores, es decir, control del virus, vacuna y elecciones americanas, ¿qué es lo que más debería preocuparnos? Bueno, obviamente el control del virus es fundamental. Esto es algo que iremos viendo poco a poco y que poco a poco se obtendrán victorias parciales y después una victoria pues total. Creo yo, no sabemos decir los plazos, pero esto es pura lógica de acontecimientos, la tecnología también coopera en esto. Tendremos una vacuna antes o después, la presión del presidente americano para que esta vacuna esté disponible, alguna vacuna, antes del 3 de noviembre, pues no sé si tendrá éxito o no, pero probablemente, aunque no se disponga de la vacuna, pues forzará la situación para que el mensaje sea hoy que vamos a disponer de ella ya, ¿no? Yo creo que eso solamente puede ir mejorando en cuanto a percepción del mercado al respecto, y lo que más respeto nos da son las elecciones americanas. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar en un contexto atípico, como nunca antes, ¿no? Esto va a favorecer el voto por correo. El voto por correo puede que no esté disponible de manera inmediata una vez que hayan tenido lugar formalmente las elecciones el 3 de noviembre. Esto puede retrasar saber quién gana. Una vez que se sabe quién gana con el voto por correo, pues podría ser impugnado el resultado, podría terminar en el Tribunal Supremo, hipotéticamente. Esto no es nuevo, ya pasó en el año 2000 con las elecciones entre Bush y Al Gore, ¿no?, que acabó en el Tribunal Supremo y que le costó más o menos al S&P una caída del 8-9% hasta que se aclaró el asunto, ¿no? Y yo no sé si esto va a reproducirse o no. Lo que sé es que van a ser unas elecciones atípicas con una situación pues como nunca antes, y que podríamos no tener un desenlace inmediato como pasó en el año 2000, ¿no? Esto significa que el mercado va a estar nervioso y por tanto, hipotéticamente, podríamos no tener una situación clara pues hasta finales de noviembre. Hombre, ponerse en finales de noviembre son 2 meses de los 3 del trimestre, ¿no? Luego las circunstancias pueden mejorar, y mejorarán probablemente, se verá todo más claro.
pero 2/3 partes del trimestre pues va a ser confuso, ¿no? Van a ser confusas. Por eso nosotros recomendamos bajar un poco de exposición, además porque la tentación que tiene el propio mercado después de haber tenido pues, una recuperación muy rápida desde abril, en términos de bolsas, de bonos por supuesto, pues yo creo que la tentación es tan fuerte que se va a caer en ella, ¿no? Es verdad que están los bancos centrales detrás, los gobiernos, pero lo lógico sería tener una toma de beneficios, ¿no? Y por eso, preventivamente, que es tácticamente y no estructuralmente, no estratégicamente, creemos que convendría bajar un poquito de exposición y nosotros lo cuantificamos en un 5%, de manera que los perfiles más defensivos deberían de estar en un 10% más o menos y los más agresivos en torno al 65%. Y además hay un argumento adicional, que es que como los riesgos son al alza, la volatilidad también, bueno, cuando los riesgos son al alza, las primas de riesgo que se aplican en las valoraciones de las bolsas, y que nosotros aplicamos, porque valoramos las 4 bolsas principales, o los 4 índices principales, el S&P 500, el Eurostoxx 50, el Nikkei y el IBEX 35, ¿no? Las valoraciones que a nosotros nos salen ofrecen potenciales en torno al desde el 7-8% hasta el 12-14%, mirando a diciembre de 2021. De manera que necesitamos que haya un entorno de riesgos inferiores para que esas valoraciones sean más generosas. Y como las valoraciones de momento con esos riesgos que prevemos para el cuarto trimestre no pueden ser más generosas, pues es otra invitación a ser prudentes. Sin que esto cambie estructuralmente, de momento. Vamos a ver los desenlaces, como digo, de las elecciones americanas, la evolución del virus, la disponibilidad de una vacuna y a partir de mediados de octubre cómo son las cifras empresariales que se irán publicando las del tercer trimestre. Ya vimos que las del segundo trimestre, que se publicaron a partir de mediados de julio, pues no fueron tan malas como se esperaba, y también hemos visto después que los guidance, las perspectivas, incluso las cifras que van dando las compañías, pues no son tan malas como se esperaban, ¿no? O sea que todo parece indicar que esto va a ser una especie de pullback, una toma de beneficios transitoria y un mercado un poco menos alegre, iba a decir más triste, pero no es adecuado, menos alegre, y en ese contexto yo me retraería un poco, sería algo más prudente, bajaría un poquito de exposición y esperar y ver. Muchas gracias.